Hola mundo, soy Luis Flores del Departamento Técnico de Gráfica Digital. En el video de hoy queremos presentarles la nueva herramienta Shop Assistance incluida en la versión 6.7 de VersaWorks. Quédense allí que ya comenzamos. Antes de comenzar vamos a ver con qué equipos es compatible el VersaWorks 6 y además cómo es el proceso de instalación. El VersaWorks 6 es compatible con toda la línea TrueBiz, SG, BG, SG2, BG2 y el nuevo BF640. También con los equipos UV, LEF, LEG, LEC, tanto sea los anteriores como los actuales. En la línea de Ecosol vamos a ver que tiene compatibilidad con BN20, SPI, BSI, XR, RF y EJ. Y con los equipos de corte GS24, GX24, GX Pro, que vienen a ser 300, 500 y 640, y la nueva línea GR. Una vez que hemos descargado el programa y lo hemos descomprimido, hacemos doble clic en la parte 1 y eso comenzará a hacer la instalación del programa. Primero hará la instalación y actualización de todos los paquetes de perfiles de color a la nueva versión 6.7. Esto es necesario porque cambia algunos presets de color. Luego de esa primera etapa, pasamos a la etapa de instalación del programa en sí. Una vez que continuamos, tenemos que prestar atención en la parte donde nos permite instalar el plugin Shop Assistance. Ahí tenemos que hacer clic en el descolgable y hacer que se instale en el disco duro completamente. Esto es muy importante porque es la única forma en la cual va a aparecer correctamente esta herramienta o plugin dentro del programa. Una vez que termina la instalación, podemos reiniciar el sistema para que quede completamente instalado. Cuando tenemos que hacer un trabajo de impresión y corte, el archivo debe incluir, además de los objetos de impresión, objetos de corte. Los objetos de corte son vectores a los cuales se le ha asignado en su color de borde el color corte de contorno, ya sea en Illustrator o en CorelDRAW. Desde hace un tiempo, además del corte de contorno, se agregó la posibilidad de hacer cortes de perforación a través del color Perf Cut Contour, que ya está disponible en Corel o Illustrator. Cuando recibimos un archivo que no contiene este corte de contorno o este corte de perforación, hasta el momento lo que tendríamos que hacer es abrirlo en Corel o Illustrator y asignarle a algún vector ese color en particular. Bien, esta herramienta Shop Assistance nos permite hacer esta tarea, pero no dentro del programa de diseño gráfico, sino mismo dentro del programa VersaWorks. Vamos a ver cómo funciona. Bien, en el programa, cuando tenemos un archivo que contiene un objeto de corte de contorno, al elegirlo en la lista, aparece como elemento especial la letra A. Cuando tenemos un archivo que no contiene elementos de corte de contorno o corte de perforación, esta A no aparece en elementos especiales. Esto implica que nosotros tenemos que asignar a algún objeto o crear nuestro propio corte de contorno. Para hacerlo, vamos a seleccionar con el botón derecho y elegir Shop Assistance. Entonces abrirá la ventana de Shop Assistance y nos permitirá generar estos cortes de contorno. Vamos a la segunda herramienta y podemos elegir con la primera opción, el primer icono, la opción de corte de contorno, que es el corte normal o el llamado medio corte. Podemos elegir debajo qué tipo de contorno vamos a elegir. Si quiero alrededor del objeto o contorneando el objeto o un borde alrededor del objeto. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo,
Si selecciono este objeto, esta es una foto a la cual se le aplicó una máscara dentro del Illustrator. Si yo elijo como tipo de contorno la primera opción, llamada contorno, y el corte solamente exterior, al aplicarle el desplazamiento y crear, va a ser un corte alrededor no de la máscara, sino de la imagen original. Si yo necesito que tenga la forma de la máscara, tengo que elegir la segunda opción, que es la opción de contorno recortado. Al elegirlo y darle el desplazamiento que yo necesito, vamos a ver cómo ahora sí contornea esa máscara creada en el programa de diseño gráfico. Por último, si selecciono cuadro delimitador, lo que va a hacer es un marco alrededor de la máscara. Otra vez le decimos crear y ahí tenemos un cuadro alrededor de la máscara. Vamos a ver cómo funcionan estas tres opciones con el texto. Al seleccionarlo, primero vamos a elegir contorno y ahora debo elegir si quiero que haga los cortes internos o solamente el corte externo. Vamos a elegir corte externo y la forma de esquina recta. Le doy un desplazamiento y damos crear. Ahí vamos a ver cómo automáticamente hizo el corte alrededor del texto. Si yo hubiera elegido un desplazamiento menor, vamos a ver cómo casi podría separar cada una de estas letras. Obviamente es demasiado grande, 1 milímetro para el tamaño de la letra, y por eso hizo esta fusión entre medio de las letras. Si lo que queremos es cortar este texto, pero no imprimirlo, tenemos que elegir la opción reemplazar con líneas de corte, elegir contorno recortado, forma de esquina, la que querramos, en este caso tiene que ser recta, porque la tipografía es recta, y el desplazamiento en 0. De esta forma, al dar reemplazar, el texto va a desaparecer y va a generar el solamente corte. Esto también es posible ser utilizado para equipos de corte, como el GS24 o la línea GR. Hasta ahora hemos trabajado exclusivamente con la opción corte de contorno estándar, que es el que se utiliza para realizar medio corte. Si a su vez a este corte quiero generar un borde alrededor y utilizar la opción de corte de perforación, elegimos la opción de corte, elegimos corte perforado, cuadro delimitador y la distancia que nosotros querramos, en este caso 3 milímetros. Le damos crear y automáticamente genera el corte de perforación alrededor del texto. En el ejemplo anterior vemos cómo todos los ángulos están biselados. Vamos a modificar esta condición a través de forma de esquina. Para ello vamos a ir al ejemplo que tenemos debajo. Vamos a elegir corte de línea, contorno y como forma de esquina, ángulo, y el ángulo vamos a darlo como pequeño. El desplazamiento, seleccionamos y damos crear. Y ahí vemos cómo genera este ángulo de la punta de la flecha. Vamos a modificar esta condición al seleccionar el que está de lado y le decimos ángulo grande. Al crear, vamos a ver cómo estos ángulos ahora están todos biselados. El segundo icono permite crear nuestros propios cortes. Es decir, puedo, luego de seleccionar el icono, elegir la forma y dar diseñar. Entonces genera un objeto el cual nosotros podemos modificar a gusto. Supongamos que queremos hacer este elipse y también queremos hacer un rectángulo al lado. Esta superposición, si quiero evitarla, puedo
seleccionar ambos elementos y fusionar varias líneas de corte. Al hacer clic en este botón, le damos fusionar y ahí se van a unir en un solo elemento. Por último, en la configuración podemos elegir qué colores asignar al corte de línea o al medio corte y al corte de perforación. Una vez que damos a aceptar, vamos a ver que genera un nuevo archivo con los objetos de corte de contorno y corte de perforación. Al darle doble clic, vamos a ver cómo se ve en pantalla las líneas que se mueven, que identifican siempre al corte de perforación o al corte de contorno. Bueno, esperamos que puedan aprovechar esta gran herramienta. Por favor, dejen sus comentarios, denos un like si les gustó el video, suscríbanse y hagan clic en la campanita para no perderse los próximos videos. Gracias por mirarnos y hasta la próxima.